Daniel, bienvenido, buenas tardes y bienvenido a Santa Fe también. Gracias, buenas tardes y un gusto. Bueno, ¿qué andas haciendo en Santa Fe? Bueno, vine acompañando mesas de trabajo con Violeta. Hice primero toda una reunión con emprendedoras, con mujeres que trabajan en el tema social fuertemente, después estoy con sindicatos, con pymes, con cámaras empresariales, voy a tener una reunión partidaria. Trato de hacer una recorrida en la que, por un lado, cuento cuáles son mis proyectos, las políticas que estoy encarando desde el Congreso y también vengo mucho a escuchar. Para mí es un tiempo en que hay que repensar lo que se está haciendo, que hay que hacer políticas distintas a las que estamos haciendo y que eso no se inventa de la nada, sino escuchando. Y por eso no solo vengo a hablar, sino mucho a escuchar qué es lo que plantean el que está laburando, el que tiene una pyme, un comercio, la persona que está en el comedor, en el merendero, o el que la pelea como puede, o el que participa de la política. Supongo que en algún momento debe aprenderse, después de tanta rutina, el hecho de conjugar lo urgente que te plantea la gente con quien vos hablás y lo más estructural, es decir, generar un marco para tener la posibilidad de poner en marcha todos esos proyectos. ¿Cómo se hace para conjugar lo urgente y lo estructural? Sobre todo en un plano como en el que vos te movés, digamos, del desarrollo social. Sí, lo urgente es el tema del precio de los alimentos. Yo tengo muy instalado, yo creo que hay dos cosas que son urgentes: el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Lo urgente es el pan arriba de 400 pesos, la leche arriba de 240 y el kilo de asado a más de 1.300 pesos. Que hace que mucha gente le cueste, no llegue, o aún muchos que llegan comen mal, es decir, con muchos fideos, harina y arroz, claro, poca leche, carne, frutas y verduras. Y mi gran preocupación es cuando los chicos comen mal, porque se van a desarrollar mal en el futuro. Y el otro fenómeno para mí es que como no alcanza la plata, la gente se endeuda. El que tiene tarjeta paga el mínimo, patea para adelante, 110% de interés anual, después va a la financiera de la esquina, a la vuelta, donde fuera, al 200%. Aparte te endeudas para comer. Te endeudas para comer, pero además te reendeudas. Si tomé crédito acá, no me alcanzó, tomo este para tapar este para tapar este. La gente arranca de -10 el mes, entonces le queda muy largo, va tapando agujero, le queda muy largo. Para mí eso es lo urgente, y lo urgente es muy determinante porque hace a la vida cotidiana. Lo estructural es hacer un cambio profundo. Yo creo que para mí la Argentina es un modelo agotado, tenemos que hacer otro tipo de políticas distintas a la que estamos encarando, pero lo primero es lograr que la canasta básica de alimentos sea accesible, estabilizar el precio de la canasta básica de alimentos. ¿Por qué no ocurre eso? Para ser bien directo. Me parece que al gobierno de Alberto Fernández hay que dividirlo en dos partes: pandemia y pospandemia. Pandemia, yo fui el ministro de la pandemia, fue aguantar y sostener. Pandemia fue sostener la situación social que me tocó a mí, la situación sanitaria, la situación laboral. Lo logramos sostener. No me refiero solo a lo que hizo el Estado, las iglesias, las organizaciones sociales, los sindicatos, las escuelas, entre todos. Se laburó articuladamente mucho. Articuladamente. Si un mérito tuve yo como ministro es que yo siempre supe que hay una gran red comunitaria en Argentina y todos tiramos por adelante. El que piensa lo peor del gobierno o lo mejor en ese momento era: le ponemos el cuerpo, vamos, estamos en el comedor y ayudamos. Fue realmente un mecanismo, estábamos todos preocupados. Otros países de América Latina explotaron, Argentina no. Eso es la pandemia. Brasil, sin ir más lejos. Brasil, Perú, Colombia, Chile. Sí. Dentro de 15 años, cuando la pandemia no sea un tema ni de periodistas ni de políticos, yo creo que los historiadores van a reconocer el rol del Estado y de la sociedad en la pandemia. Ahora, la pandemia pasó. Hoy la realidad es otra, hoy la realidad es que la situación está complicada, está difícil, y tenemos que lograr que las cosas sucedan. Digo, una cosa básica: la ley de góndolas, por el tema del precio de los alimentos, ya está votada por el Congreso y está reglamentada, no hay que hacer nada más que hay que hacerla. La ley de góndolas es: en la góndola está el producto de la empresa grande, chica, mediana, en la economía social, en el medio está el precio más bajo. Uno va a comprar, sabe dónde está parado, de acuerdo al bolsillo o a la preferencia, cada uno compra, pero eso ayudaría. Esto que se está planteando ahora el Ministerio de Economía: 2.000 productos, que son como la canasta básica, lo que compramos todos en el almacén del supermercado, ponerle en la etiqueta el precio al producto, cosa que no haya debate, uno ve el precio directo, que esté en el chino, en el almacén cercano. Bueno, si logramos eso, empezaríamos a modificar la situación. Yo creo que hay que hacerlo y estabilizar el precio de la canasta básica. Recién dijiste como 3 parámetros de la alimentación argentina, un poco graficando, ¿no?, de la mejor manera: el asado, la leche y el pan. Podemos decir la carne, la leche y el pan. El trigo y la vaca, para simplificarlo. 2 insumos que tienen origen en nuestro país. ¿Por qué es tan difícil controlar el precio de eso? Es que hay que hacerlo. Yo creo que hasta ahora no hemos tenido la capacidad, pero hay que hacerlo. Primero, no es lo mismo comer que no comer. Y segundo,
lo que se produce en un país tiene que ser accesible para los que viven en ese país. Nosotros tenemos la bendición de que producimos alimentos. Entonces tenemos que poder comer. Y comer bien, comer bien. Es muy que nosotros, que somos gente grande, comamos mal, es un problema, pero hacia nuestra dieta ya tenemos nuestra estructura ósea desarrollada. Un nene chiquitito, una nena chiquitita que coma mal es un problemón porque no va a atender bien en la escuela, porque no se va a poder desarrollar bien, porque va a reproducir la pobreza. Entonces es realmente grave. Me parece que tenemos que tener la capacidad de regular y de hacerlo, en esencia. Yo creo que las empresas de alimentos han tenido ganancias extraordinarias. Eso es un dato, eso no hay debate sobre eso. Es evidente que han tenido ganancias extraordinarias porque tuvimos la guerra y pues se duplicó el precio de los alimentos. Entonces, nosotros tenemos que poder extraer la canasta básica y regularla de verdad. Creo que se está empezando a plantear el tema y es una decisión que tenemos que lograr tomar. Yo no creo que se pueda regular los precios de Argentina ni los alimentos, pero lo que compramos habitualmente tiene que ser accesible, si no, no hay manera. Ayer, Sergio, creo que vos decías que se había agregado a último momento la posibilidad de que jueces, magistrados paguen ganancias. Era uno de los, dentro del dictamen del presupuesto, exactamente. ¿Eso ocurrió? Sí. ¿Se votó? Sí. Voy a este punto. Sí, se vota la semana que viene. Firmamos el dictamen, que con el presupuesto que va al recinto a votarse tiene eso. Bien. Más allá de jueces y el ámbito de la justicia, que todos los que ganan arriba de 330.000 pesos pagan ganancias que hasta ahora la justicia no estaba sucediendo. Escuché el dato que eso representaría una recaudación similar a lo que se recaudó en el impuesto extraordinario a la riqueza. ¿Es así? No, no creo. Están sacando los números. Hay una oficina de presupuesto del Congreso que lo está haciendo. No creo que sea así. O en todo caso puede ser así en varios años. Pero no, digo, hace a la moral y a la justicia eso en esencia. Todo tenemos es más simbólico decir que probablemente es simbólico, no es solo simbólico, tiene un impacto, pero además de pura lógica y de pura justicia. Si todos los que trabajamos tenemos la misma regla, es de pura lógica, digamos, ¿no? Lo ves bien, obviamente. Sí, yo creo que se va a aprobar el presupuesto. Para mí, una regla de la democracia es que los gobiernos tienen que tener presupuesto. El año pasado no se votó el presupuesto, claro. se votó. Eso está mal. Los gobiernos, no el gobierno de Alberto Por más Fernández, que se reconduzca, son números... Los próximos 10 gobiernos tienen que tener presupuesto, porque fueron elegidos y tienen que tener una hoja de ruta. Y además, si no le das presupuesto, en un país con 90% de inflación, le das una discrecionalidad absoluta, le permitís que haga lo que quiera reordenando partidas. Yo fui ministro con presupuesto prorrogado, o sea, sin presupuesto. Al terminar el primer trimestre me había gastado todo el presupuesto, después me volvía loco, no tiene sentido hacer eso. Como una regla de la democracia. Yo, en el gobierno de Macri, era diputado de la oposición. Presentaron un proyecto de presupuesto, no nos gustaba, lo discutimos, no nos dieron bolilla, nos abstuvimos para darle la chance de que tuvieran presupuesto. Pero hay que darle la chance de que tenga presupuesto el gobierno que sea. Nunca coartar la posibilidad de que no se vote. Primero, de que se vote. Fue elegido un gobierno para gobernar. Démosle el instrumento para gobernar. No me gusta, lo discuto. ¿No lo quieren cambiar? Bueno, háganlo y criticaré. Pero dejémosle tener el instrumento. ¿Pudiste modificar algo en relación a los proveedores del Estado cuando estuviste en el ministerio? ¿Qué encontraste ahí? Sí. A ver, sí, y lo que yo modifiqué marca la complejidad de las cosas. Por ejemplo, el Estado en términos generales paga 45, 60 días. Los proveedores son más o menos lo mismo de hace un montón de tiempo. Yo armé un sistema en el que, por un lado, establecí precios máximos. O sea, el Estado no puede comprar arriba de lo que fija la Secretaría de Comercio como precios máximos. Segundo, todo se hace a través de una plataforma que se llama Comprar. Es una plataforma pública. Alguien le quiere vender algo al Estado, tiene que subir a la plataforma pública y la vemos todos. O sea, se hizo absolutamente transparente. Y el Estado compra muchos alimentos. El Ministerio de Desarrollo Social compra 8 millones de kilos por mes. Entonces, yo lo que hice es permitirle, para que entraran los más chiquititos, que se pudiera ofertar por el 5% del volumen nada más, para que los chiquititos pudieran entrar porque no tienen volumen. Y para que jueguen todos. Para que jueguen todos. Lo hice. Ahora, ¿qué entendí también en el medio? Que al chiquitito se le complica mucho porque no tiene aire. Puede tener el volumen, pero si le pagan 60, 90 días, claro, la tiene complicada y le merece un espalda, claro. Espalda, con lo cual hay que armar todo un sistema. No sirve solo que le haga un ministerio, todo un sistema integral. Pero lo que hay que promover es la agricultura familiar, las cooperativas, los pequeños productores que tengan volumen y que tengan escala. Yo ahora como diputado presento un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual para desendeudar a la familia y para que los productores tengan más volumen, más escala y puedan no solo venderle al Estado, presenté otro proyecto, son 400 pequeños mercados centrales, ir al mercado y vender directamente y bajar precios. Ahora, recién mencionabas cooperativas. Si la estadística sigue siendo la misma, no creo que haya variado mucho, pero en gran parte de la economía, la tercera parte, está vinculada al mundo cooperativo. Pero sin embargo, en
bueno, qué sé yo, medios de comunicación o por lo menos medios de propaganda, pongámoslo en esos términos, es como que la cooperativa está siempre por debajo, el modelo cooperativo, es como que no está impulsado. Sí. Sin embargo, tiene una presencia fenomenal en todo. Sí, primero yo creo que se entiende poco el modelo cooperativo, excepto que uno lo viva. El modelo cooperativo es más fuerte en el interior, la provincia de Santa Fe es un ejemplo, Sí. y es muy de abajo hacia arriba. La cooperativa que tiene vínculo con el ámbito local, Que produce... generalmente nace de abajo hacia en arriba. contexto de emergencia. No, y de abajo Nunca. hacia arriba, y son los productores que la van llevando, o son proveedores de servicios que otros no lo harían. Primero creo que se entiende poco. Segundo, hay muchos que asocian la cooperativa con el tema del fraude laboral porque ha habido un restaurante en Puerto Madero que Sí, es sí, un sí. dueño, pero lo hace de forma cooperativa, pero eso es la excepción. Está claro que hay que controlarlo y quitarlos a eso, pero no es ese... O la mutual como la financiera. O la mutual que ha hecho financiera, está claro, pero digo, el mundo cooperativo es muy significativo, es muy fuerte, es muy amplio. Me parece que hay que desarrollarlo más. Y es una tarea del Estado, entender, acompañar, generar crédito para las cooperativas y las mutuales y entender que una parte importante de la Argentina, además, no está formalizada. O sea, tiene la cooperativa o no tiene nada, no tiene otro lugar. ¿Cuánta gente tiene problema para comer hoy por hoy? 4 millones de personas. Nosotros tenemos poquitito más de 4 millones de personas que están en la indigencia, que no les alcanza para comer. Los números en Argentina son, para no ser pobre, una familia necesita 128.000 pesos. Una familia de 2 adultos y 2 chicos. Para no ser indigente para comer, 56.000 pesos. Entonces lo que tenemos es más de 4 millones de personas que no les alcanza porque no llegan para comer. ¿Qué es lo que pasa con esas familias? Comen mal, comen mucho fideo, harina, arroz, polenta. Van a los comedores. Como el comedor tiene poco, también, a medida que avanza el mes, se come más polenta y estira. Gran parte del conflicto, seguramente ustedes mostrarán varias veces que hay conflictos, que hay reclamos, piquetes en la calle, independientemente de si están más politizados o menos politizados, el conflicto en la calle tiene que ver con que no alcanza la plata. Si nosotros logramos estabilizar el precio de los alimentos, va a bajar el conflicto, más allá de las tensiones políticas. Tenemos que resolver eso. El tema clave en Argentina es el precio de los alimentos. Ahora, se me ocurre que los primeros pasos se están dando y tiene que ver con una especie de diálogo. Es lo que se planteaba la semana pasada. Los medios porteños reflejaban esto de, bueno, la Secretaría de Comercio llamó a las grandes firmas, que ya sabemos en su mayoría cuáles son, pero las firmas dicen, es inviable esto de el etiquetado con el precio. No sé no se me ocurre políticamente cuál puede ser el método antes de decir, che, yo soy el Estado y esta es la regla, tiene que... No, yo soy el Estado, esta es la regla y además en el presupuesto se vota la emergencia alimentaria. Es decir, estamos en emergencia alimentaria, hay un problema serio, bueno, tenemos que hacerlo. Es así, es una regla básica. Estamos hablando de comer, no estamos hablando de otra cosa. Se me ocurre... Y estamos hablando de que los precios, sea claro, nadie está pidiendo otra cosa y decir, mira, este es el precio. Yo contaba hoy una anécdota. Fui el fin de semana con mi mujer al supermercado y íbamos a comprar queso rallado. Me parecía una locura lo que salía, pero aparte estaba el papelito y no teníamos miedo de equivocarnos, que estuviéramos viendo otro precio, porque nos parecía que no podía salir eso, el queso rallado. Bueno, esto evita la discusión. Está acá 3 meses, está el precio puesto, necesitamos que suceda, pero que suceda en el comercio de cercanía, en el barrio, que todos sepamos. Eso además fija un elemento, uno sabe dónde está parado. Hoy el problema es que nadie sabe con cuánta plata tiene que ir al almacén del supermercado. No, claro, es imposible. Y se me ocurre, me acuerdo de que algo parecido ocurría, no a esta dimensión, no a este nivel, no recuerdo si en el gobierno de Néstor o Cristina, con la yerba, cuando en algún momento también se dio esa discusión y hubo que recurrir a la ley de góndola para decir, Bueno, pero es que, a ver, hoy el productor de azúcar saca el azúcar a 60 y termina en 300 el azúcar. El tambero saca el litro de leche a 35 y termina en 240. Hay un problema. Hoy estuvimos reunidos con productores. Contaba un productor que el kilo de cerdo en pie es 300 y termina en 1500 en la góndola. Bueno, hay un problema. Si históricamente era el doble y ahora es 5 veces más, algo está fallando. Está claro que se ha concentrado más y la cadena se ha hecho más larga y ha habido concentración económica. Bueno, eso implica la necesidad de que el Estado establezca algunas reglas. Yo no creo en la regulación de la economía como regla general, creo en la competencia. Ahora, no es lo mismo comer que no comer y no es un dato. Para mí algo que no puede pasar en Argentina es que baje el consumo de leche. Porque si las madres... Eso es un dato, bueno, eso es un dato clarísimo. Yo sigo siempre... leche, el litro de leche fluida en sachet. Si baja eso, quiere decir bajar otro motivo. Si la madre no compró leche,
dejó de comprar otras cosas antes, claramente. Exacto. Es lo último que va a dejar de comprar. Con lo cual, si nos pasa eso, quiere decir que tenemos que hacer algunas cosas. Regular. Emergencia es eso. En emergencia, estas cosas tienen sentido. En emergencia es decir, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo. ¿Qué pensé que respecto a la posibilidad de ver el país en su magnitud y las posibilidades que uno tiene cuando gestiona? En Santa Fe existe la gran cooperativa láctea que es Sancor, con muchas dificultades, de 4,5 millones de producción diaria a 600.000 litros ahora y en descenso. Un problema para constituir un fideicomiso, se ha rechazado la posibilidad que ingrese el gremio, hace poquito a Tilra a la negociación, derrumbándose el gigante lácteo, que regulaba el precio, que generaba laburo y todo lo que ya sabemos. Vicentín, en un momento, la iniciativa de la gestión, intervenirla en un proceso también de lo que llamó Vicentín estrés financiero, que fue un gran desaguisado, ahora estamos enterando de lo que fue, pero también se perdió esa oportunidad. ¿Cómo lo viste esos dos procesos? No, a ver, yo fui cambiando mi opinión en el sentido. Yo hoy creo que nosotros tenemos que tener un mecanismo de empresa testigo o mecanismo testigo de producción y de precio de los alimentos para saber dónde estamos parados y que el Estado tenga una capacidad regular. Lo que creía hasta hace un tiempo yo era que tenía dificultades el Estado para hacerlo. No es que no creía que esto había que hacerlo, sino no le veía tanta capacidad al Estado para hacerlo. Ahora creo que hay que hacerlo, y punto. Porque objetivamente no podemos nosotros. Tenemos que tener un mecanismo de vuelta, si el productor de cerdo saca 300 el kilo de cerdo en pie y termina en 1.500, eso no tiene ninguna razón. ¿Qué pasa en el medio? No tiene ninguna razón. En el medio está el Estado con impuestos. Hay un montón de problemas. Achiquemos los impuestos, pero no puede, no tiene ninguna racionalidad. No es así. Y estamos hablando de alimentos. Otra cosa son bienes suntuarios o bienes de interés. Si vos me decís, mira, 5 veces un juego, me parece bárbaro, cada uno compra, o la mesa o la silla, pero no es lo mismo comer que no comer. Alimentos es distinto al resto. Creo que es eso lo que tenemos que hacer. Hoy creo que tenemos que tener o un mecanismo de cupo, o un mecanismo con el tema de retenciones, o un mecanismo de empresa testigo. Puede ser distinto, no me caso con ningún instrumento, pero un instrumento que quede claro cuáles son las reglas razonables, cuál es la rentabilidad razonable, y en función de eso, que los precios, que el Estado tenga capacidad para mirar los precios, tiene que haber de la canasta básica. Yo no creo que haya que regular todo, pero la canasta básica sí. Ahora el final de Vicentín pareciera ser que va a ser un apéndice más del ex grupo Glencore y todo lo que eso significa, perderse la oportunidad de tener una estructura de costos del estatal a la vista del Estado, a la vista de los expertos, con la incorporación de las universidades, está claro, las cooperativas. Está claro. Me parece también que... ¿Tuviste posibilidad de discutir esto vos? Sí. A mí me parece primero que el Estado y quienes gobiernan, y yo me lo tomé muy en serio cuando era ministro, tenemos una tarea pedagógica, que es contar lo que se está haciendo. Si no, es muy difícil que alguien entienda, claro, claramente, ¿no? Y contar, y por qué, y de qué manera, y contar los problemas también. Yo creo que hubo un primer problema de comunicación, pero no de comunicación si hacía un spot mejor o peor, sino una tarea pedagógica. Es decir, ¿para qué sirve una empresa que tiene tales características? ¿Qué manera? ¿Cuál es el problema de haberse endeudado de esta forma con el Banco Nación, de tal manera? Me parece que faltó... Cuando no se entiende, se desconfía. Yo creo eso. Primero creo que está quebrada la relación de la sociedad con la política. La sociedad le cree poco a la política, porque siente que no tiene los problemas cotidianos de ir al almacén, al supermercado, y porque además la política discute temas que no tienen que ver con la vida cotidiana. Si además de eso, que ya está lastimado, no es claro el mensaje, se desengancha más. No, y aparte también el contragolpe del sector empresarial de ese momento. Absolutamente, no, eso está claro, pero cuando la política... hace tarea pedagógica, la sociedad acompaña. Cuando la sociedad ve que es algo razonable y se hace la tarea pedagógica, la sociedad acompaña. Eso estoy convencido, absolutamente convencido. Que gestionar también es comunicar, pero no me refiero a comunicar a ver qué remera te pones, si lo decís bien o mal, sino pedagógico. Yo con la tarjeta alimentar me la pasaba diciendo, se carga el tercer viernes, habría que hacer eso, te conviene comprar leche, carne, frutas, verduras. Realmente bajar línea. Sí, pero en términos más de interactuar, pero te conviene, vos después ves, pero digo, ¿para qué hacemos esta política pública? Para esto. Pero eso me parece que ha faltado, no solo en el caso Vicentín, sino que en general falta. Y eso aumenta la distancia. Está quebrada la relación de la sociedad con la política. Y si además la política no verbaliza con claridad qué se está haciendo y por qué se está haciendo,
es Sí, más complicado. Si es el eslogan en lugar de explicar. Eso no sirve. La sociedad... ¿Votaste el acuerdo con el fondo, no? Sí, yo voté el acuerdo con el fondo. ¿Te pareció el mal menor? ¿Porque te pareció el mal menor o no? No, lo que pensé básicamente es que nosotros no estamos en condiciones de aguantar un default. O sea, yo hice estudios sobre el impacto del Fondo Monetario en Argentina y en otros países, previo. Tengo la peor opinión del Fondo Monetario, claramente. Tengo la peor opinión de cómo se dieron los 45.000 millones de dólares últimos del préstamo de Macri y del 2001, nuestra crisis del 2001, que Ann Kruger, que es la segunda del fondo, desarrolló la tesis de que los países quiebran, que nosotros quebramos, y así como las empresas cuando quiebran se desguazan sus recursos, nosotros íbamos a pagar con recursos naturales. O sea, tengo la peor opinión del Fondo Monetario. Ahora, no veía que tuviéramos espalda y condiciones para aguantar un default. Por eso voté a favor y así tal cual lo digo, lo expresé en el Congreso. El acuerdo con el fondo es restrictivo, claramente. Es mejor que otros acuerdos, porque lo que logró Guzmán en su momento, el ministro de Economía, es que no sea sobre políticas públicas. No, el acuerdo con el fondo no dice reforma previsional, reforma laboral, privatizaciones. Pone metas, 1,9 de déficit fiscal. Sí, pero Que tienden a eso. Metas. Pero es medio ¿Qué tienden parecido. a No, Daniel. no, metas restrictivas, claramente. No, no, el acuerdo es restrictivo y es complejo, pero te da un margen de autonomía. Una cosa que yo acuerde que vos tenés que tomar tal agua y otra es metas. Por supuesto que es restrictivo. En ese contexto, yo creo que nosotros hoy tenemos, en un contexto complejo, que Sergio Massa hizo lo que había que hacer, aumentó la reserva, estabilizó el tipo de cambio, ahora tenemos que ir por el tema de la vida cotidiana, de precios. El gobierno de Alberto Fernández en este año y piquito que queda va a ser juzgado por dos cosas: si estabilizamos los precios y si mejoramos el ingreso de las familias. Para eso vamos a ser juzgados como gobierno, en mi caso como diputado, pero vamos a ser juzgados por eso. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y por Gracias. venirte hasta aquí. Gracias a usted.